Estamos allí, 1 Corintios, capítulo 7, y continuamos, hermanos, con nuestros sermones de la serie del libro de 1 Corintios. Espero, hermanos, que haya sido de bendición, esté siendo de bendición a su vida, el estudiar y el meditar en este libro, en esta carta de 1 Corintios, y para refrescar un poco la memoria, solamente les recuerdo que Primera de Corintios, en principio y en práctica, no fue la primera carta que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. ¿Sí recuerda? No fue, ya lo hemos mencionado anteriormente. Probablemente, y aún podríamos decir, que lo que conocemos como Primera de Corintios realmente es la Segunda de Corintios, y lo que conocemos como Segunda de Corintios sería la tercera, pero por alguna razón providencial que solamente Dios en su soberanía conoce, y que Él dirigió, pues, no solamente la inspiración, como lo hemos aprendido, la inspiración de las Escrituras está dirigida por el Señor. Él es el autor de la Biblia, ¿amén o no? Pero también la revelación de las Escrituras, las ideas, el contenido, la narrativa vienen de Dios y no del hombre. Así también creemos firmemente, hermano, y lo aprendimos el domingo pasado, que la inspiración y la revelación de las Escrituras es verbal, es decir, textual y plenaria. En otras palabras, que en los textos originales Dios dio todo el proceso de no solamente inspirar, revelar, sino también de transcribir. Pastor, entonces prácticamente o literalmente era Dios diciéndole a los escritores de la Biblia qué debían escribir y qué no debían escribir. Así mismo. Eso es lo que significa la palabra theopneustos, ¿verdad? Que es inspirar, soplar sobre o dar aliento. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué digo esto, hermano? Porque aunque existió una primera carta escrita por Pablo a los Corintios, Dios en su soberana voluntad, en la dirección para compilar estos libros de las Escrituras, no permitió que esa primera carta fuese contada, reconocida y anexada en el canon del Nuevo Testamento, es decir, como inspirada. Dios tiene sus razones. Tal vez había mucho de Pablo, tal vez había más de Pablo que del Señor, y no dudamos, hermano, que en esa primera carta Pablo tuviese buenas intenciones, el deseo de exhortar y de ser bendición a la iglesia de Corinto. Pero lo que sí es un hecho y aceptado ya casi que universalmente por el cristianismo de antaño y de ahora, que existe Primera y Segunda de Corintios, lo que tenemos acá en los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué digo esto, hermano? Porque el versículo 1 del capítulo 7 vuelve a citar de manera intrínseca, se infiere una vez más Pablo a aquella primera carta y a aquella respuesta que tuvieron los corintios hacia él, comentándole de abusos, de desórdenes, especialmente en el área sexual, en el área moral, en la relación entre sexos opuestos. Pablo, una de las cosas que le motiva a escribir esta carta, repito, que conocemos como primera, pero que realmente es la segunda, uno de los detonantes y motivantes por los cuales Pablo dirige esta carta y con prontitud es por los desórdenes y la conducta inmoral, no que estaba ocurriendo solo en la ciudad de Corinto, sino que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto. Miembros de la iglesia, hermanos de la iglesia, estaban andando en inmoralidad. Y esta tarde, ya a mediodía, vamos a hablar, hermano, acerca de un tema que nunca va a dejar de ser polémico. Fue polémico en el tiempo de la iglesia primitiva, en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, y hoy más que nunca por el libertinaje y el cristianismo barato que existe. Este tema es más que polémico y vamos a seguramente a dividirlo en dos partes. Hoy vamos a estar viendo
en la primera parte de este texto y del mensaje, y la segunda parte la estaremos viendo el próximo domingo. Por tanto, que a partir de ahorita nadie sale, nadie entra, hermano, nadie se mueve, nadie respira de acá al auditorio. El mensaje se titula, y es una pregunta, realmente son dos preguntas, así lo he titulado esta mañana: ¿soltero o casado? ¿Soltero o casado, qué conviene? Vamos a ver qué dice la Biblia. No se apresure. El que se apresura, ¿verdad? Mire, el que responde palabras antes de oírle es fatuidad y oprobio, ¿sí? Es una pregunta que usted y yo no tenemos que contestar a la ligera, sino que vamos a ver qué contesta el Señor a través de su siervo, el apóstol Pablo, no como consejo, sino como precepto, y vamos a ver esa diferencia en esta mañana de lo que Pablo responde ante las circunstancias y situaciones vividas en la iglesia de Corinto, porque había un asunto candente, hermano, una discusión muy grande en la iglesia de qué era mejor, estar soltero o estar casado, y hay influencias externas que hacían que los miembros de la iglesia de Corinto fijasen posiciones para mantener una abstinencia a la intimidad, aún estando casados. Habían corrientes filosóficas que estaban influenciando a miembros de la iglesia para ahora guardar o ser célibes, es decir, guardar el celibato. Y Pablo, hermano, da algunas pautas y algunos preceptos muy interesantes en este capítulo. Pero antes, ¿verdad?, vamos a tener un tiempo de lectura y de oración. Les recuerdo el título del mensaje: ¿soltero o qué? Y la segunda pregunta del mismo título es: ¿qué conviene? ¿Qué conviene? No, yo sé qué conviene, pastor. ¿Seguro que lo sabe? Vamos a ver mejor lo que Dios dice que conviene, ¿verdad? Y le va a sorprender la respuesta. Y seguramente no es lo que muchos imaginan. Vamos a leer los primeros versos, hermano, específicamente. Vamos a leer verso 1, verso 2, y tenemos un tiempo de oración. ¿Ya está allí, hermano? 1 Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, la iglesia le escribe a Pablo. Algunos hermanos de la iglesia le envían por carta las situaciones que se están viviendo en la iglesia. Repito, los desórdenes, la inmoralidad, la insubordinación, el libertinaje. Lo ponen al día, lo ponen al tanto. Y aquí Pablo responde y añade lo siguiente: bueno, habla de algo que es bueno. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, a causa de los fornicarios dentro de la iglesia, no fuera, cada uno de ustedes, hermano, tenga su propia esposa, su propia mujer, y cada una tenga su propio esposo, su propio marido. Buen Dios, gracias te damos por tu palabra y la oportunidad de reunirnos en este lugar, un lugar que tú nos has dispuesto, nos has dado, para administrarlo con fidelidad, con sabiduría, con responsabilidad. Gracias, Señor, por cada hermano, cada familia de la iglesia presente, cada amigo de la iglesia que hoy nos visita. Gracias, Señor, porque pudiéramos estar en otro lugar haciendo quién sabe cuántas cosas insignificantes, superficiales de esta vida, de este mundo, pero estamos en este lugar, buscando tu rostro, buscando tu dirección, buscando tu guía a través de tu palabra. Rogamos que hables a nuestro corazón, que impactes e impresiones nuestro corazón, independientemente si estamos de acuerdo con tus verdades y preceptos. Señor, muéstranos y convéncenos de aquello que no estamos haciendo bien. Señor, te ruego por mis hermanos y aquellos en los cuales mora y habita verdaderamente tu Santo Espíritu, para que tú redargullas en esta hora, tú confrontes, tú aún no solamente sanes y restaures, pero también corrijas lo deficiente. Señor, enséñanos y muéstranos tu voluntad para el bien nuestro, para conveniencia nuestra y conveniencia de tu obra. Obra en el milagro de salvación entre aquellos que están entre nosotros y no te conocen, que puedan salir transformados de este lugar y que tu iglesia pueda ser edificada en este tiempo de enseñanza. En nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos.
Primera de Corintios capítulo 7. Sí, ya de por sí la lectura de entrada es bien frontal. Ahora, quisiera contestar estas preguntas de la manera como Pablo lo hace, hermano. Pablo lo hace de una manera muy clara, muy sistemática, muy ordenada. Es decir, si usted presta atención, el versículo 1 es sumamente importante. Especialmente en su primera parte, Pablo dice, en cuanto a las cosas de que, ¿qué, hermano? Me escribiste. Y a continuación, el apóstol Pablo, en el mismo orden que la iglesia le enumeró los problemas, Pablo en ese mismo orden va a proveer con la sabiduría de Dios, dar solución a esos mismos problemas, guiado por el Espíritu de Dios, obviamente. Y si usted presta atención a lo siguiente, hermano, realmente, hermano, este tema de la inmoralidad en la iglesia de Corinto, Pablo lo empieza a abordar a partir de ¿qué capítulo? A partir de ¿qué capítulo? Pablo empieza a abrir este gran paréntesis, empieza a destapar la olla, empieza a meterse, a ahondar en esta situación incómoda pero necesaria, literalmente, hermano, a hacer el trabajo sucio que muchos no quieren hacer. A partir del capítulo 5, Pablo empieza con esta situación de inmoralidad. No es incesto, pero casi que incesto, este asunto donde un miembro de la iglesia estaba involucrado en ¿qué, hermano? En fornicación, en inmoralidad, en lujuria, en lascivia abierta y descarada. Ya era un escándalo público que se había ventilado, no solo dentro de los miembros de la iglesia, sino más allá de los linderos de la iglesia, donde un varón de la iglesia que, llamándose hermano, tenía por mujer a su madrastra, independientemente si ella había quedado sola o no había quedado sola. Era un pecado digno de condenar, de señalar, de corregir, de enjuiciar. En este caso, por la iglesia, ya que el individuo, el fulano, como Pablo le llama, era miembro de la iglesia y probablemente con responsabilidades dentro de la misma. La iglesia no podía quedarse callada. La iglesia no podía hacerse la vista gorda. La iglesia tenía que actuar, y Pablo no solamente reprende al fulano por sus actos impúdicos, sino que también Pablo exhorta y le da tremendo jalón de orejas a la congregación y al liderazgo de la iglesia de Corinto por quedarse de brazos cruzados y tolerar el pecado que estaba sucediendo. No porque lo desconociesen, al contrario, sabían de la situación, pero callaban. Y mi hermano, ¿sabía usted que aunque usted no sea autor material de algún pecado vergonzoso, todo pecado es vergonzoso, pero no sea partícipe y autor material del pecado, pero usted es consciente o tiene conocimiento del pecado de alguno y callamos, nos hacemos partícipe de ese pecado, somos cómplices, somos igualmente culpables. Estamos delinquiendo, estamos solapando, estamos fomentando y alentando que el pecado como un cáncer crezca y se expanda dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y todo cáncer que crece en un cuerpo, ¿qué termina siendo el cáncer? Matándolo, inhabilitándolo, incapacitándolo. Algunos quedan vivos, pero sus vidas no son las mismas, quedan mutilados. ¿Amén o no? No sirven de la misma manera, no van a correr de la misma manera, no van a tener el mismo alcance, no van a tener el mismo impacto mientras permitimos que el pecado siga creciendo. Hay que meterle, ¿verdad?, quimioterapia, hay que cortarlo, hay que cercenarlo, muchas veces, hermanos, sí, a veces hay que perder un miembro o más de uno, con tal de salvar ¿a qué? Al cuerpo entero. ¿Amén o no? Amén. Porque dice ya Eclesiastés, más vale perro vivo que león muerto. ¿Sí?
Por eso decía el domingo pasado, hermano, acerca de la fornicación. Mire, si hay un pecado que el Señor no te pide, y claro, debe estar en oración, claro que sí, debe orar, debe tener una comunión íntima y de calidad con el Señor. Pero el Señor, a pesar de que tú ores, a pesar de que tú leas la Biblia, hagas tu devocional todos los días y tengas Biblia en la cabeza, y ante ti está la tentación de la inmoralidad, fornicación, adulterio, lascivia, pornografía, qué sé yo. No, pastor, yo aguanto. No, tú no aguantas. Tu espíritu está dispuesto, pero tu carne tarde o temprano va a ceder mientras te expones al pecado de la inmoralidad. Pastor, ¿y cuál es la solución? Corre. Pregúntale a José. José, ¿sí recuerda? No, el hermano José. Aquí. Aunque esperamos que también hagamos los José y los que no son José, ¿verdad? Hagamos lo que José de la Biblia hizo. ¿Y qué hizo José de la Biblia, hermano? Estaba la mujer, hermano, yo no sé, hay gente que la describe. Yo soy de lo que cree que la mujer de Potifar no era cualquier mujer, hermano. ¿Sí? Independientemente si era natural o artificial lo que cargaba encima, era una mujer atractiva seguramente. Era una mujer llamativa, era una mujer, escúcheme, que no aceptaba, como hay muchas mujeres y hombres también, que no aceptan un qué. ¿Verdad que no? Era una mujer que no aceptaba un no. Era una mujer que además eso tenía influencia. Seguramente tenía labia. Sabía manipular, sabía envolver, sabía vender el producto. Cualquiera podía caer a sus redes y a sus pies. Pero ahí estaba José, hermano. Y le voy a decir algo, hermano. A veces también se vende a José. Y escúcheme, yo no voy a hablar mal de José. José, hermano, es, mire, íntegro, un ejemplo para nosotros. Pero a pesar de eso, él también corría sangre por sus venas, hermano. ¿Usted cree que José, siendo hombre, ante semejante mujer, José no habrá sentido algo? ¿No habrá tenido algún pensamiento? Pastor, yo no quiero decir o pensar lo que la Biblia lo dice. Le tengo una escena que muchas veces o pocas veces no le prestamos atención. Dice la Escritura, voy a apelar a su memoria, que cuando José huye, siempre hacemos el énfasis de que hay que huir, y es verdad. De hecho, es un mandato. En 1 Corintios 6, versículo 18, dice, huir de la ¿qué? Huir de la fornicación. 1 Corintios 6, 18. ¿Amén o no? Lo vamos el domingo pasado. Y la primera imagen que a todo lector y cristiano y todo lector de la Biblia debe venirse a su mente, a mí se me viene a José huyendo de la mujer de Potifar. Pero recuerda qué le quedó en las manos a la mujer de Potifar. Le voy a decir algo, hermano, para que a ella le quedasen las ropas de José en sus manos, es porque José estaba bien cerca de ella. No es que ella le estaba tendiendo la ropa, ¿verdad? Y le voy a lavar la camisita a José, a ver si viene y me da las gracias. No. Quiero decir, hermanos, que José estuvo a esto probablemente de ceder al pecado. José fue tentado. Por cierto, le tengo una noticia: ser tentado no es pecado. Hay gente que en su conciencia débil, ay, pastor, fui tentado, creo que, Señor, perdón. No, ser tentado no es pecado. Todos somos tentados todos los días. Pecado es ceder a la tentación. Yo me imagino a la mujer ahí de Potifar, que no importa mucho porque hasta ni Dios se toma la molestia de recordarnos su nombre. No está registrado. Una mujer cualquiera. Para ese entonces era tal vez una supermujer, pero para el Señor, una mujer cualquiera, una ramera de corazón. Pero hermano, para que ella se quedase con la ropa de José, José no estaba a 1 metro de distancia, José no estaba a 2 metros de distancia, José no estaba en otra habitación, José estaba allí, cerca de ella tal vez encimándosele, ella tal vez allí insinuándose seguramente, aferrándose a él, y él como que me quedo, me voy. En serio, hermano, José tuvo que batallar, y José entendió algo: si me quedo, pierdo. Si me quedo, caigo. Si me quedo, deshonro a Dios. Y José no vio otra cosa, vio la oportunidad, vio la puerta medio abriéndose. Porque si me quedo, por más que ore, por más Biblia, hermano, José, hermano, era un caso especial. Dios se le había revelado, lo vimos esta mañana, se le había revelado a José de una manera, ¿qué, hermano? Especial.
Dios le dijo a José, un día todos esos manojos de trigo, todas esas gavillas se van a inclinar ante la tuya. Y las estrellas del cielo, incluyendo el sol y la luna, se van a inclinar ante ti, José. Y él comenta eso a su papá y a sus hermanos y dice, no, si es presumida. El mismo papá dijo, ay, si acaso yo, el sol, y tu mamá, la luna, y tus hermanos, las estrellas, nos inclinaremos ante ti. ¿Tú quién te crees? ¿Qué te pasa, muchacho? Eres el más pelado de todos acá. ¿Y crees que un día nos rendiremos ante ti? Pero Dios le estaba revelando sus planes a quién, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios no hará nada sin hacerlo saber primero a quiénes. A sus siervos. ¿Sabe qué curioso? Que de todos los que estaban allí, hasta por encima de Jacob, a quien Dios hizo la promesa, hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, fue a José que Dios le reveló planes para el pueblo de Israel. Mira, hermano, no sé si lo ha visto de esta manera. No voy a hablar, el mensaje no se trata de José, solamente lo uso como ilustración. Pero Dios le preservó la vida a este joven porque él tomó buenas decisiones en la juventud. Él pudo haber cedido ante la mujer de Potifar y, ¿sabe? La historia hubiese sido diferente. Pero porque él hizo lo correcto y él honró a Dios, joven, señorita, hermano, hermana, ¿sabe qué pasó con José? Pastor, no, lo metieron preso, lo vendieron, fue injuriado. Sí, pasó por muchas circunstancias porque Dios estaba obrando en su carácter, porque lo estaba preparando para cosas mayores. Y llegó a ser el gobernador de ¿qué, hermano? De en ese momento el imperio más influyente y poderoso. Y estando de gobernador en Egipto, Dios una vez más le revela sus ¿qué? Sus planes para los próximos ¿qué? 14 años. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No se lo reveló a Faraón, no se lo reveló a Jacob, no se lo reveló a Rubén, no se lo reveló a Simeón, Leví o Judá, no se lo reveló a más nadie, solo a José. Sobre la faz de la tierra, el único que conocía y entendía la voluntad de Dios para los próximos 14 años. Hermano, qué privilegio. Era un solo hombre, José. Sin duda alguna elegido para eso. ¿Y sabe para qué? Para preservar el linaje por medio del cual el Mesías vendría a la tierra. Ese fue el propósito. Voy a repetirlo. Preservar el linaje por medio del cual el Mesías entraría a este mundo. ¿Cómo así, pastor? Porque el Señor le dijo a Adán y a Eva le dijo, mira, y le dijo a la serpiente también, ¿se recuerda allá en Génesis 3:15? Mira, la simiente de la mujer te va a herir a ti, serpiente, en la cabeza. Y tú, con tu simiente, serpiente, vas a herir a esa simiente de la mujer en el talón, en el calcañar. Porque la serpiente, ¿qué hace, hermano? Se arrastra. La serpiente no muerde en el cuello de las personas, las muerde en el talón. Animal rastrero. Ahora, ¿cuál es el punto? Dios hizo esa promesa a Adán. Dios hizo esa promesa luego a todos los descendientes de Adán, hasta llegar a Abraham, Isaac y Jacob. Pero si el pueblo de Israel hubiese perecido por hambre, porque hubo 7 años de hambruna, entonces Dios sería infiel a su promesa. Y Dios no podía ser infiel a su promesa. Él no se niega a sí mismo. Y Él planificó la redención de su pueblo en aquel entonces y utilizó un hombre. Su instrumento fue ¿quién? Pero fue un instrumento que fue consagrado a Dios. ¿Sabe dónde fue consagrado a Dios, José? En las cámaras de la mujer de Potifar. Ahí hubo un antes y un después para José. Hubiese sido totalmente otra la historia si José no huye. Si José no corre de la fornicación. Amén o no, hermano. Eso fue lo determinante. Entonces, al Señor ver a José correr y huir del pecado, pues el Señor dice, voy a prepararte. Voy a prepararte porque tú vas a ser el instrumento con el cual voy a salvar a Israel. Porque voy a traer hambre a la tierra. Voy a exterminar a mucha gente. Pero te voy a usar a ti para que el pueblo de Israel sea salvado. Y así pueda preservar el linaje por medio del cual el Mesías vendría posteriormente a la tierra. Mi hermano, la fornicación en todas sus formas es un pecado que no solamente deshonra a Dios, deshonra el cuerpo, el templo del Señor, te priva de las bendiciones de Dios y sus beneficios, pero también, mi querido hermano, te va consumiendo y te va matando lentamente. Mira, está comprobado hasta médica y científicamente que la promiscuidad, la fornicación, la pornografía, el adulterio, la infidelidad, llega a ser
tan adictivo como la droga. Las cantidades de dopamina, de serotonina, de oxitocina, estas hormonas de la felicidad, del placer, que producen, obviamente temporales, superficiales, esa búsqueda de la recompensa constante, hace que el que cae en este pecado se vuelva adicto y esté viciado al pecado, como si fuese una droga. Y hasta puede estar dentro de la iglesia y profesar ser hijo de Dios. Y estás allí, hermano, hermana, batallando con lo que oyes, con lo que miras y con quien te ves a solas y a escondidas. Es que nadie sabe, nadie se entera. Esos hermanos si son tontos. El pastor anda en lo suyo, ¿verdad? Te tengo una noticia. Los ojos del Señor están por todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Y un día Él dará paga a cada quien según sus obras. Y si no tienes miedo a eso, pues triste por ti. Un día vas a pararte enfrente de Dios y ahí vas a estar enfrente de Dios y te va a decir: mira, mija, tú eres una fornicaria, vas a ir al infierno por fornicaria. Ay, ¿cuándo, Señor? Sí, ha fornicado 3,454 veces, de muchas formas. ¿Sí? ¿En serio, pastor? Sí. Tal vez me quedo corto. En cuanto, dice 1 Corintios 7:1, están muy callados hoy, hermano, no sé qué pasa. Pastor, ¿y qué pasa con las personas que tienen años juntos, que tienen hasta hijos, que ya tienen hasta cierta edad, pastor? ¿Qué pasa con esa gente y que nunca se casaron? Bueno, eso lo vamos a hablar más a fondo el domingo que viene. Pero el mundo le llama unión libre, unión de Estado libre de derecho, no sé cómo le llaman. Realmente es unión, podríamos decir, es desunión sin derecho, torcida. ¿Sabe cómo le llama la Biblia? Fornicación. Fornicación. Y la carta de concubinato, basura. Eso es basura. Fornicación. Y sabe, donde hay fornicación, donde hay pecado, no está la bendición de Dios. No está la bendición de Dios. No te creas cuentos de camino y un cristianismo barato. Señor, bendice mi vida. Si tú estás en fornicación, Dios no bendice tu vida. No bendice tu vida. Pero Señor, pastor, yo veo la mano de Dios en mi vida cada día. No, te explico. Hay algo que se llama misericordia y algo que se llama gracia. La misericordia es que Dios no nos paga a nosotros según lo que merecemos nuestros hechos. ¿Y qué merecemos? El infierno, el juicio, el fuego de Dios sobre nuestras cabezas. Y Dios detiene ese juicio, no por ti, no por mí, sino porque Él es bueno y misericordioso y te permite un minuto, un segundo, un aliento más de vida para que te pongas a cuenta con Él. Pero aquellos que honran a Dios con sus vidas y se apartan de la fornicación, se apartan del pecado, se apartan de la inmundicia, no viven por las misericordias de Dios. ¿Sabes por qué viven? Por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Lo contrario a la misericordia, que Dios nos da mucho más allá de lo que realmente merecemos. La misericordia es que Dios frena, Dios pone límite, Dios pone un freno a su justicia, a su ira, para no consumirnos, para no destruirnos. Pero la gracia de Dios es el favor no merecido que va más allá de la misma misericordia. Algunos acá viven por la misericordia, otros viven en la gracia. Te lo explico de otra manera, con manzanitas. Vivir de la misericordia de Dios es vivir de las migajas que caen de la mesa. ¿Te recuerdas a la mujer sirofenicia? Una mujer extranjera, gentil, a la cual ella y todo su pueblo no era contado en el pacto y las promesas que Dios había hecho a la nación de Israel. Y ella lo tenía claro, escucha, ella lo tenía claro ahí en los evangelios. Y el Señor va a las regiones de Tiro y de Sidón. Y esta mujer se humilla y se postra ante el Señor, reconociendo su señorío, reconociendo su majestad, reconociendo su divinidad. Y le dice, por favor, ayúdame, por favor. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué está diciendo ella? Yo sé que no tengo derecho ni sentarme a la mesa contigo. No me corresponde porque no soy hija
no soy del linaje, no soy de la familia real. Lo sé, Señor, lo sé, Maestro, pero solamente dame de tus migajas y viviré. Wow. Pero le tengo una noticia, hermano. Usted y yo no somos llamados a vivir de las migajas. Somos invitados a sentarnos en la mesa. Pero algunos quieren vivir de las migajas. ¿Capisqui? Algunos quieren vivir como la mujer sirofenicia. Pero Dios, hermano, nos ha invitado a su mesa. Amén. Dice ya, ahí se aplica. Y aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Apocalipsis 3:20. ¿Con quién está hablando el Señor allí? ¿Con inconversos? Está hablando contigo y conmigo, con creyentes que han abandonado su lugar en la comunión con el Señor. Y el Señor te dice, hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si algún creyente oye mi voz y abre la puerta, ay, la del corazón, ¿verdad, pastor? No romanticemos la Biblia. No es la puerta de tu corazón. Es tener comunión, es restablecer la comunión con Dios. Y si abres la puerta, dice el Señor, yo entraré y cenaré. Estaré allí y cenaré ¿con quién? Con Él, contigo. Cenar. De las comidas en los tiempos bíblicos, en el primer siglo. En aquel entonces, hermano, ¿sabe? El desayuno no era muy importante. ¿Sí? El almuerzo, bueno, es más, le tengo una noticia, la gente no comía 3 veces al día. Eso es ahora, de 150 años para atrás que nos hicieron esclavos. Las empresas, las compañías, el sistema que quiere que tú seas esclavo y te metió en la cabeza a tus papás, a mis papás, a nuestros abuelos que hay que comer 3 veces al día. Y mira cómo nos ponemos. ¿Sí? No, eso es falso. La gente antes comía 2 veces. ¿Cuántas veces comió Elías en el arroyo de Querida, hermano? ¿Cuántas veces? Dice que el Señor le mandaba comida en la mañana y en la tarde, no más. Era lo normal. A veces hay gente, mire, le explico, hermano, la gente cocinaba leña. ¿Usted cree que iba a prender leña en la mañana, en la tarde, en el mediodía? Comían una sola vez, hermano. Y gozaban de mejor salud que usted y yo. ¿Sí se da cuenta, hermano, cómo nos han mentido, nos han engañado? ¿Sí? No, es que yo no. Mira, algunos, voy a hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Algunos comen para vivir, pero otros viven para comer. ¿Amén o no? No, hermano, sáquese ese chiste. Ahora volvemos acá. De las comidas en el día que alguien podía consumir, ¿sabe cuál era la comida más especial? Y no por los alimentos que se compartían, sino por las personas que acompañaban la cena. Cuando el Señor establece el Señor esa ordenanza, esa práctica especial para la iglesia, la establece ¿cuándo? En una cena, la cena del Señor. De hecho, se llama la cena de ¿qué? Y el Señor está tocando la iglesia de la Odisea. Aquí, déjame entrar y... No dice almorzaré, desayunaré. Nos tomamos ahí un refrigerio. No, es la hora del té. No, dice, cenaré ¿con quién? Contigo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Volvamos a tener la comunión que teníamos al principio. Volvamos a caminar juntos. Volvamos a pasar tiempo de calidad. Volvamos, mi querido hermano, aquellos entre nosotros que caminan con Dios y cenan con Dios y tienen una estrecha comunión genuina y de calidad con el Señor. ¿Sabes qué? Viven de la gracia de Dios. Amén. Porque están sentados a la mesa con Él. Hermano, yo no sé usted, pero yo quiero ser uno de los que esté sentado a su mesa. Amén. No estoy hablando del futuro, estoy hablando ahorita. Ay, sí, pastor, me gustaría un día estar sentado ya en el reino. No, yo no estoy hablando del cielo, hermano. Estoy hablando de la comunión diaria, del diario vivir, del caminar con Cristo. Si usted camina con Cristo, usted está sentado a la mesa del Señor, comiendo de Él. ¿Recuerda Juan en la cena del Señor? ¿Dónde estaba Juan? En el asiento VIP, el mejor asiento de todos. Hasta el punto que el Pedro, ¿verdad? Pedro, como cosa rara, tenía así como que idea. Mira, pero, oye, te me adelanta. Siempre te me adelanta. Cuando Jesús resucita, ¿quién se le adelantó a Pedro? Juan. En la cena, ¿quién se le adelantó a Pedro? El mejor asiento que lo tenía. Juan tenía el mejor lugar hasta el punto que tenía su cabeza recostada. ¿Dónde? ¿Se imagina qué privilegio? Voy a decir algo, hermano. Yo hablo de no romantizar. Esto va a sonar como romántico, pero se imagina, hermano, qué privilegio de todos los hombres puede ser. Yo aquí especulando, ¿verdad? No es una falsa doctrina, no es una herejía, no se asuste. Pero te imaginas, hermano, el privilegio que tuvo Juan sobre todos. Juan,
el discípulo, de poder escuchar, hasta poder escuchar los latidos del corazón del Señor. Muchos, hasta de sus discípulos, se quedarían con las ganas. El Pedro estaba como que, mira, ¿y de quién está hablando él? Tú que estás ahí, patemingo, maldico. Suelta. A ver, porque el Señor había dicho que entre ellos había uno que lo iba a ¿qué? Y con el que mojara el pan en su plato, ¿verdad? Mojara el pan ahí en el plato, ese sería. Y se la puso más difícil porque había un solo plato. Había un solo plato central sobre un mantel en el suelo, un tapete. No es como usted, como ya que tenemos un plato, ¿verdad? Bueno, algunas casas tienen que esperar que alguien desocupe el plato para comer, ¿verdad? En el campamento, ¿verdad? Pero no, hermano, ahí era un tazón central con hierbas amargas, con salsa, y todos metían un trozo de pan para mojarlo. Y el Señor se las pone más difícil. Los tenía locos, hermano, y sin idea. El Señor le dice, no, el que moje su pan conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y todos, por eso todos empezaron a preguntar, ¿pero quién es? Porque todos lo estamos haciendo. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quién es? Y Pedro angustiado, pregúntale tú, Juan, chico, tú que estás ahí al lado, que te diga nombre. Pero Juan, escúcheme, Pedro no quería nombre simplemente por chismear. Es que Pedro se las traía, hermano. Literal, era de armas tomar. En el Getsemaní, ¿qué hizo Pedro, hermano? Tuvo 3 años, hermano. 3 años por lo menos caminando con el Señor, viendo los milagros del Señor, viendo la autoridad con la cual Cristo predicaba y enseñaba. Y aún así todavía Pedro no dejaba las mañas. Y el gran apóstol Pedro, a quien se había levantado meses antes diciendo, tú eres el Hijo del Dios viviente, cuando dijo eso tenía un cuchillo en la cintura. Tenía un puñal y no lo había dejado. Y lo mantuvo hasta el final, que lloró amargamente. Y allí en el Getsemaní le cortó la oreja a Malco, pero en la cena estaba dispuesto a cortarle la oreja a quien fuese el traidor. ¿Se imagina? Si hubiese enterado que era Judas, no lo deja salir. No lo deja salir. ¡Ah, tú eres! ¡Muere! ¿Verdad? Era capaz, hermano. ¿Amén o no? Tenía un rayonazo. ¿Verdad? Pero qué bueno, hermano, que Dios cambia y transforma a la gente hasta lo imposible. ¿Amén o no? El Señor puede cambiar a Pedro, te puedo cambiar a ti y a mí, puede cambiar a cualquiera. ¿Amén o no? Pero yo sé que usted quiere que yo siga hablando de Pedro y de José, pero mire 1 Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, no que, hermano. Aquí este versículo ha sido interpretado por muchos de muchas formas. Hay interpretaciones literales o literalistas y extremistas de este versículo, sin considerar el contexto de la iglesia y de la cultura corintia, especialmente la cultura griega. Algunos sugieren, algunos creen que la influencia ya prematura y naciente de un movimiento llamado, escúcheme, el gnosticismo. El gnosticismo era una corriente filosófica griega que se dividía en 2 ramificaciones. Estaban 2 grandes escuelas influyentes, una llamada los epicúreos y otra llamada los estoicos. Los epicúreos, tanto los epicúreos como los estoicos, ambos movimientos filosóficos griegos, creían que el cuerpo, la materia, lo material, lo tangible, es de poco valor e insignificancia en contraste a lo espiritual, a lo inmaterial, al alma, al espíritu. Pero eso llevaba a que ambos grupos tuvieran una diferencia e hiciesen un contraste el uno del otro. Los epicúreos, que decían que la materia no sirve para mucho, casi que para nada, eran aquellos que fomentaban una vida licenciosa y de libertinaje y daban rienda suelta a todos los placeres de la carne, porque su eslogan y cliché era, pues, al morir este cuerpo, esta materia se acaba y se destruye, pues todo lo que tu cuerpo te pida, dale. Ese es el pensamiento epicúreo. ¿Tienes ganas de emborracharte? ¿Tu cuerpo quiere beber? Pues dale alcohol. Igual,
no importa, con tal que tú inviertas en tu alma, no importa lo que hagas con tu cuerpo. Tu cuerpo quiere comer y insaciablemente en glotonería, dale. Tu cuerpo quiere fornicar, quiere prostituirse, quiere pasar día y noche en el templo de Diana o de Afrodita, dale. Ahí están las 1000 sacerdotisas de diferentes tamaños y colores. Así eran los epicúreos, hermano. No venga a decir, quisiera ser un epicurio. Dios nos guarde, hermano. Ahora, escúcheme acá. Estaban los otros, el pensamiento estoico era que igual la materia es insignificante, no tiene valor, pero la materia, como no tiene valor, como no tiene importancia, pues no la vamos a cuidar, no la vamos a alimentar, no la vamos a proteger. Y los estoicos eran de aquellos que daban un duro trato al cuerpo, es decir, lo descuidaban, no lo alimentaban. Podían pasar horas y días sin consumir alimentos, enfocados solamente en la sabiduría, en la filosofía, en el aprender nuevas cosas, ¿sí? En el intelectualismo. ¿Sí me doy a entender, hermano? Estas dos corrientes filosóficas, sin duda alguna, estaban afectando la vida de los creyentes dentro de la iglesia de Corinto, que venían con esa influencia al cristianismo, pero no se divorciaban totalmente de estas ideas. Pablo menciona en esta frase una posible y probable situación de celibato que algunos hermanos en la iglesia de Corinto estaban empezando a adoptar, en contraste de otros hermanos en Corinto que estaban entregados abiertamente a la inmoralidad sexual. Lo voy a explicar de esta manera. Recuerda que en Corinto habían divisiones, ¿cierto o no? Pero no solamente eran por liderazgo, no solamente eran por los predicadores, mi favorito, no me gusta aquel, sí me gusta este. También habían divisiones de grupo dentro de la iglesia, los más santurrones, los que no miramos, no escuchamos, no tocamos el suelo, los ultra santos. Recuerda que había un grupo que decían que eran de quién, que no eran de Pablo, de Apolos ni de Cefas, sino que eran de quién. Y ese grupo probablemente es el que era abstemio, es decir, fomentaban y practicaban la abstinencia, no solo de alimentos, sino que llevaron esta abstinencia, hermano, más allá, a los extremos. ¿Hasta qué punto? Pablo tiene que decir a los casados, a los matrimonios dentro de la iglesia, Pablo se tiene que meter en este paquete, en este temazo, y llegar a decir lo siguiente en versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de ¿qué? De mutuo consentimiento, estoy leyendo en 1 Corintios 7, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a ¿qué, hermano? A juntarnos. Está hablando de la intimidad sexual que Dios ha regalado a los esposos dentro del matrimonio. Eso es una bendición, es una dádiva de Dios, a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra ¿qué? Incontinencia. Hermano, este grupo que quería abstenerse, influenciados por filosofías externas, estaban hasta fomentando los matrimonios a los esposos dentro de la iglesia. Están diciendo que el sexo era pecaminoso, aún para los esposos. Ahora le pregunto a usted, yo quiero que usted tenga claridad de esto, hermano. Estamos aquí, ya estamos grandecitos, por eso sacamos a los más pequeños. Dios, a ver, voy a hacer una pregunta. Y mire, si usted está incómodo, bueno, la Biblia enseña de esto, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Pregunto, las relaciones sexuales íntimas, ¿quién las creó? ¿Quién las diseñó? ¿Ve? Que hay algunos estoicos acá. No, Dios no pudo haber creado semejante cosa. Sí, Dios la hizo. Claro, pastor, para procrear. No solo para procrear. Mire, vaya conmigo, hermano, vaya conmigo. Mire, están ahí con una cara de santurrones algunos, ¿verdad? Como nunca han matado una mosca, como que nunca han visto un unicornio. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6. De hecho, hermano, Proverbios 6 es interesante. ¿Sabe qué describe Proverbios 6? La danza, por así decirlo, ¿verdad? Metafóricamente. La danza, el baile, el regalo de Dios de la intimidad dentro del matrimonio.
para los esposos. Y Proverbios 6 no habla de procrear. Mire de qué habla Proverbios 6, hermano. No habla de procrear. De hecho, el énfasis es otro. Usted que le encantan los proverbios, ¿verdad? Usted que lee los proverbios todos los días. Ahora va a mirar Proverbios 6 con otros ojos, ¿verdad? Lo siento, hermano, si llega a Proverbios 6, no es mi intención que usted imagine cosas, pero dice la Biblia, versículo, ¿ya está ahí, hermano? Proverbios capítulo 6. Dice, algunas hojas suenan todavía, ¿verdad? Dice, mire, por cierto, solteros, tú que no estás casado debidamente, tú que no estás en orden, aquí está una advertencia, versículo 26. Es más, leemos desde antes, hermano. Versículo 24. Versículo 23, ¿sí? Porque el mandamiento, hablando de la palabra de Dios, ¿amigo o no? ¿Sí está ahí, hermano? 23. El mandamiento es, ¿qué cosa, hermano? Lámpara. ¿Qué hace una lámpara, hermano? Alumbra, no oscurece, alumbra para no tropezar, para no caer, para dar paso firme, amigo o no. Y la enseñanza, está hablando de la Biblia, es luz y camino de vida. Escuche las reprensiones que te instruyen. No, pastor, ya yo no pensaba venir más a la iglesia porque no, dura es esa palabra. Es por tu bien. Te conviene ser reprendido, te conviene ser instruido porque ese es el camino de la vida. Versículo 24. ¿Para qué? Este es el propósito de la enseñanza bíblica, hermano. Este es el propósito de venir a la iglesia. Este es el propósito de leer la Biblia. Este es el propósito de memorizarla, de meditarla, de estudiarla, de aprenderla. ¿Para qué? Hay un propósito. Te guarden de la mala mujer. Hay mujeres malas y hombres malos también. De la blandura de la lengua de la mujer o del hombre extraño. El término extraño en el libro de Proverbios es sinónimo de ramero, promiscuo, prostituto, prostituta. Versículo 25. No codicies su hermosura en tu corazón. Eso se parece mucho a lo que el Señor dice en Mateo 5:28, ¿verdad? Que cualquiera que mira ya ha cometido adulterio en su corazón. Tal cual, mira un pasaje paralelo. Ni ella te prenda con sus ¿qué? Ojos. Versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, dése cuenta que están los sinónimos, extraña y ramera son sinónimos. Ramero es, o ramera es prostituto, promiscuo. La mujer ramera, por causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un ¿qué, hermano? Hermano, mire esos hombres y esas mujeres que se creen, ¿verdad? Que todo lo pueden, que nadie... Cuando caen en los lazos del pecado, de la promiscuidad, hermano, literal, están atontados. ¿Sí? ¿Sí lo ve? Es alguien atontado. Como dijo una vez alguien, ¿verdad? Un hermano en Cristo, el pecado embrutece. Cuando alguien está en pecado, hermano, ni que le reprendan, ni que le digan, ni que le exhorten, no viene a juicio, pierde el juicio, está atontado, es reducido a un bocado de pan, es decir, queda sin valor, pierde su valor. ¿Cuánto vale un pedazo de pan? ¿Cuánto vale un pan francés? 50 bolos. ¿Cuánto? El hermano tiene un precio más económico, 20. Sigue siendo un pan francés. Ahora, presta atención, hermano, porque usted se distrae fácilmente. Por eso no aprende. Si un pan francés vale 20 bolívares, ¿cuánto vale un bocado de ese pan? ¿Sí entiende la ilustración? Eso está diciendo que aquel que se deja llevar por la inmoralidad sexual y se envuelve en ella, se reduce a un valor, su valor baja, cae. Es de poco valor. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día cree que valen mucho? Que se creen la gran cososa, pero están esclavizados y sujetos a la inmoralidad. A la vista de Dios no tienes valor. No vales. No vale la pena. Hermano, hermana, no vale la pena, joven, señorita. Joven, no vale la pena esa señorita que se deja escribir con cualquier muchacho y se deja montar el brazo con cualquier muchacho y se deja besuquear con cualquier muchacho y se deja tocar por cualquier muchacho. Esa jovencita no te conviene si tú quieres honrar a Dios, varón. Y viceversa. Y viceversa, señorita. Si tienes la mirada fija en ese muchacho que le cae a todas como un picaflor, como un floripondio se le llama. ¿Sabes qué floripondio? Que va de flor en flor. ¿Sí? A ver cuál tonta cae. No vale la pena, no tiene valor ese muchacho. Es un ramero, es un prostituto, dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. A menos que tú quieras vivir con un ramero, un prostituto, una ramera, una prostituta. No va a ser fiel, te va a defraudar todo temprano. ¿Amén o no? Amén. Ahora,
presta atención a los versículos siguientes. Es retórica. ¿Cómo es eso, pastor? Ya le he dicho muchas veces. En esta pregunta retórica, ella misma da la respuesta. En ella se halla la respuesta. Se infiere, está intrínseco. ¿Tomará el hombre fuego, candela, llamas en su seno, es decir, en su pecho, sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta. La respuesta es: ¿arde o no arde? Es un hecho, es una realidad. Nadie toma fuego y no se quema. El que, como dice ese dicho popular, primera de criollas, pero ahora 2:16. El que juega con fuego, ¿se qué? Aquí está en la Biblia. Pastor, pero es que, mire, no hemos hecho nada. Solamente nos agarramos así de meñique y fuimos a comer helado a Damasco. Y yo le acompaño hasta su residencia. Ni piquito ni nada. Se lo juro por este puño cruce. ¿Sí? Mentira. Falso. Estás fornicando. Estás prostituyéndote. Estás quitándole jovencita, estás perdiendo tu valor. Varón, estás perdiendo tu valor. Y ¿sabes? Alguien así no recibe nada bueno. Pastor, no me gusta lo que oigo. Es porque seguramente estás practicando la fornicación. Y si eres hijo de Dios, arrepiéntete. Y si no te puedes arrepentir es porque no eres hijo de Dios y te vas a ir al mismísimo infierno. ¿O qué esperabas escuchar? Versículo 28. Andará el hombre sobre brasas, a menos que estés en sorte, ¿verdad? Igual se queman. Andará el hombre sobre brasas. Otra vez hace la ilustración, la analogía con el fuego, con algo que causa daño, ¿sí? Algo que lastima. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Imposible. Si pisas el fuego, te quemas. Si juegas con el pecado, te quemas. ¿Amén o no? Versículo 29. Así, aquí está el así conclusivo. Así es el que se llega a la mujer de su ¿qué? Uy, aquí ya estamos hablando de adulterio, porque está hablando de una mujer que tiene marido. Y aplica viceversa. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, o la que se llega al marido de su prójima. ¿Verdad? No quedará, que dice, impune. Es decir, no eres inocente ninguno que la tocare. ¿Que la qué? ¿Qué dice 1 Corintios 7:1? ¿No es bueno que el hombre qué? Sígame aquí, se está hablando de lo mismo. Versículo siguiente, sígame acá. ¿Sí le gusta estudiar la Biblia o este tema no? Versículo 30. No tienen en poco al ladrón si hurta. En otras palabras, todo ladrón que hurta es que, hermano, culpable y debe pagar. ¿Amén o no? Ahora mire cómo él pondera. Aquí el Señor hace una ponderación y compara el hurto con la inmoralidad sexual. Y aunque ambos son pecados a la vista de Dios, las consecuencias y daños colaterales, déjeme decirle, no son iguales. Porque el que hurta algo ¿qué? Material. Y lo material puede ser repuesto, restituido y recuperado. ¿Cierto o no? Pero por eso hablamos el domingo pasado, que cualquier pecado está fuera de ¿qué? ¿Fuera de qué? Del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo ¿qué? Y eso hace el pecado de fornicación, adulterio, inmoralidad, masturbación, pornografía y todas esas cochinadas. Lo hace un pecado no más grave. Hermano, quiero aclarar, los pecados son iguales ante Dios. Pero el pecado de fornicación, adulterio, inmoralidad trae consecuencias más nefastas. Ojo, no le estoy alentando a robar, a mentir y a estafar, pero más nefastas que robar, que hurtar. ¿Sí me explico, hermano? Y ahí lo dice el versículo una vez más, como lo dice en 1 Corintios 6. Dice, no tienen en poco. Es decir, es grave el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero mira lo que dice. Pero si es sorprendido, pagará ¿cuántas veces? Entregará todo el haber de su casa. Es lo que está diciendo. Lo material se recupera. Es lo que está diciendo. Pero mira el 32. Más el que comete adulterio y falta de entendimiento corrompe su alma. No solo su cuerpo, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es decir, las consecuencias son trascendentes. ¿Amén o no? Porque los celos son el furor del hombre y no perdonarán el día de la venganza.
no aceptará ningún ¿qué? Me robaron el teléfono, ese rescate sí lo acepta, el televisor, el carro, eso se recupera. Pero los efectos de la inmoralidad muchas veces no se recuperan. Ni querrá perdonar, aunque multiplique los ¿qué, hermano? Los dones. Interesante, amén o no, hermano. Interesante. Ahora quiero que mire otro pasaje, hermano. Allí en el mismo libro de Proverbios, capítulo 5. ¿Sí? Quería mostrarle este también. Hablando de la relación íntima, Pablo tiene que decir a los matrimonios en Corinto: hey hermanos, ¿quién les dijo a ustedes que deben separarse íntimamente? Hermanos, ¿quién les dijo a ustedes que deben estar abstemios de la intimidad sexual por prolongado tiempo? Eso es un peligro, eso es un riesgo. Versículo 15 de Proverbios 5 dice: bebe el agua de tu misma ¿qué? Pastor, está hablando de agua. Está hablando de cisterna. Preste atención. Está usando un lenguaje metafórico, figurado. Está otra vez usando una analogía de algo que es real de la vida cotidiana, pero para enseñar. Yo creo que cuando Salomón, hermano, mire, yo creo que cuando Salomón escribe esto, no sé si le dijo a alguien que lo copiara, si le estaba editando, yo creo que él tenía cerca a los nietos. Yo creo que los nietos estaban jugando ahí y llegaron, bueno, Salomón, y pum, y él dijo, escribe ahí, bebe el agua, para no ser tan explícito, ¿no? Pastor, ¿de qué? Algunos no lo han agarrado todavía, ¿no? Bebe el agua, este consejo se lo da Dios al esposo. Bebe el agua de tu misma, es decir, de tu propiedad, de tu pertenencia. No beba del agua de la cisterna del vecino, ¿sí? Sino de tu misma cisterna y los raudales de tu propio ¿qué? Y mira lo que dice después. Se derramarán tus fuentes por las calles, otra vez la retórica, y tus corrientes de agua por las plazas. Es decir, no es correcto. No es correcto que lo que haces en intimidad se divulgue al público y a terceros. Es algo propio tuyo entre tu esposa y tú. Eso es lo que está hablando ahí. Y mira, se pone más caliente este asunto, hermano. Toma otro color, otro ápice. Dice, sean para ti ¿qué? Hermano, mire, eso de y usted dirá, pastor, ¿dónde saca eso, hermano? Usted ni se imagina lo corrompido que está este mundo, hermano. Gente que practica intercambio de pareja, grupos, orgías, hermano. Dice la Biblia, el matrimonio cristiano bendecido por Dios, la intimidad es el regalo de Dios para el matrimonio. Dicen, sea para ti ¿qué? Solo y no para los extraños contigo. Es algo especial, es algo a puerta cerrada, es algo íntimo. No tienes que divulgarlo, no tienes que exponer a tu esposo, a tu esposa. Cuidado con los celulares, versículo 18. Sea bendito tu manantial. Sigue hablando de lo mismo, hermano, sigue hablando de la intimidad. Sea bendito tu manantial y alégrate. ¿Sabe qué dice la palabra hebrea? Y alégrate, ¿sabe qué dice la palabra hebrea? No, la 60 lo suavizó, hermano. Pues, alégrate, dice realmente, complácete o ten placer, satisfácete. Es lo que significa la palabra allí original. Más que, sí, la alegría es el resultado exterior de esa satisfacción. Dice, alégrate con la mujer de tu ¿qué? ¿De tu qué? Se supone que en tu juventud hiciste un pacto ante Dios con ella y tu hermana con él. Y tú debes guardar ese pacto para siempre. No hay más, no hay una tercera persona, no debe haber un tercero, una tercera. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud, nadie más. Pastor, es que ya no está joven, alégrate. Busca la manera de alegrarte, ¿verdad? Versículo 10, ¿cómo dice, hermano? Versículo 19, hermano. Es otro día, hermano, aparte, en consejería. Pastor, ¿qué pasa cuando el esposo se congela? Eso es otra cosa, hermano. Versículo 19, hermano. Le dije, por eso sacamos, hoy es una clase diferente, hermano. Versículo 19. Mire, las responsabilidades de la esposa. Mire, algunos solteros están incómodos. No puede ser que esto se hable. Bueno, es que lo dice la Biblia.
Ahí está, hermano. Yo le dije que va a haber Proverbios 6 ahora de otra manera, ¿no? Proverbios 5, perdón. Mire, ¿cuántas son esposas acá? Mire, esposa, mire, para usted, como sierva amada. Es decir, tu esposo te va a amar. Y graciosa, gacela. Graciosa es la gracia que habla el capítulo 31 cuando dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia y van a la hermosura, pero aquí la gracia está hablando de eso, de lo que tú puedas mostrar y presentarte ante tu esposo. Dice, como sierva amada y graciosa gacela. Y mira lo que dice: sus caricias. Es decir, ay, pastor, esto se puede decir, bueno, estamos leyendo. Tu esposo te va a acariciar, te va a tratar bien, y no está hablando de cuando andes en la calle solamente que te agarre de la mano. Aquí está hablando un contexto a puerta cerrada, ¿cierto o no? Sí, Marieta Santana, por cierto. Se me cayó la cédula. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan, sinónimo de alegría, o de alégrate, en todo tiempo, sin restricciones, sin pausa, sin... No, bueno, no, pastor, es que ahí murió el amor, murió la flor. No, ni con abono, nada. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor, ¿qué dice? Eso es para siempre, hermano. Para siempre, congelado o no congelado, hermano. Recréate siempre. Amén, hermano. Amén. Y el 20, mire, una advertencia. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego, embrutecido, sin visión, con la visión nublada, con la mujer qué? Y abrazarás el seno de la extraña, lo que dice el capítulo 6. ¿Sí se da cuenta, hermano? Porque los caminos del hombre están ante ¿quiénes, hermano, hermana? No. Dios lo sabe. Y dice, versículo 21, los caminos del hombre no tienen que ver si eres cristiano o no eres cristiano. Tus caminos, varón, mujer, están ante los ojos del Señor y Él considera todas tus veredas. ¿Y sabes qué? Va a pagarte. Va a pagarte según tus iniquidades o según tu integridad. Volvamos a 1 Corintios capítulo 7 para terminar. Quiero darle rápidamente, hermano, no tengo la imagen acá, pero una especie de cuadro, los deberes, beneficios y riesgos de la soltería o del matrimonio. Y recuerda que hay una pregunta a contestar. ¿Qué conviene? ¿Soltero o casado, pastor? ¿Qué conviene, pastor? No, tantas cosas que se ha dicho. Ya ni sé qué conviene. Bueno, así dijeron los discípulos. Si así se trata de casarse, mejor no es casarse. Hasta los discípulos dijeron así al Señor después que le escucharon hablar del tema. Quiere decir que la reacción es natural. Ahora, vamos a hablar del soltero, hermano. El soltero tiene algunos deberes. ¿Quién es el soltero? El que está solo, el que no está casado, el que no está ligado, el que no está comprometido con ninguna mujer o con ningún hombre. Quiero mostrarle un versículo ahí mismo en 1 Corintios capítulo 7, pero más adelantito, ¿verdad? Dice, mire lo que dice versículo 27. Versículo 27. Estás, ¿qué dice? Ligado a mujer. El término ligado significa ahí haber hecho un voto, un compromiso. Es sinónimo de estar casado. Estás casado a mujer y también aplica, obviamente, al contrario. Hermana, estás casado con algún hombre, no procures ¿qué? No procures ¿qué? Hermano, vemos en todo el capítulo 7 que el énfasis que Pablo hace no es a disolver los matrimonios, sino siempre a rescatar y salvar el matrimonio. El énfasis que vemos. Pero en cuanto a los solteros, hay un consejo muy particular, ¿sí? Dice ya el versículo 1, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Literalmente está diciendo no tener una mujer de la manera incorrecta, de la manera impura, de la manera inadecuada. En otras palabras, no andar licenciosamente en lujurias, en fornicación con ninguna
persona del sexo opuesto. Esto aplica a hombres o a mujeres. Dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, no tener mujer, sin primero estar casado, sin compromiso. No está bien que tú andes allí con, no, es que es mi novia. Y dentro de 2 meses tienes, oh, no, es que esta es mi otra novia. Y ahí se te va la vida de novio y de novia en novia, y allí medio pueblo ya ha pasado por tus manos. Para un cristiano eso no es bueno. Para ninguna persona eso es bueno. Eso es incorrecto, eso es inmoral, eso no está aprobado por Dios y la bendición de Dios no está allí. Pastor, ¿y cuál es el deber entonces del soltero? Mi hermano, mi hermana, si no tienes la capacidad, escúchame, si no tienes la capacidad de contener tus pasiones y tus apetitos, como dice el versículo 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Y cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? De 4 brazos. No, Pablo era célibe, Pablo se había abstenido, y no por influencias gnósticas, al contrario, Pablo viene del judaísmo rabínico, y el judaísmo rabínico no existe el celibato, no se fomenta el estar solo, al contrario, usted lee el Antiguo Testamento y lo que se fomenta es el patriarcado y que cada hombre debe formar una familia. Pablo viene de ese contexto. Pero ¿por qué Pablo ahora parece que cambió en el cristianismo su manera de pensar? Hay varias consideraciones acá, hermano, que Pablo dice a los solteros. ¿Y por qué las dice? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Número 1, Pablo creía que la venida del Señor estaba pronto y cercana en su propia generación. Y Pablo consideraba probablemente, hermano, que el estar casado, el tener una esposa, el tener unos hijos, el cuidar de una familia, dedicarle tiempo a eso, no era tan práctico para él, a él estar convencido que Cristo estaba ahí a la puerta y él quería servir al Señor, él quería entregarse por completo y entero a la obra de Dios como lo hizo, y él veía en que tener una esposa y una familia le iba a ser de tropiezo. ¿Sí me explico, hermano? Es más un contexto allí, una idea personal. Por eso es que hay que interpretar correctamente y no pensar, no, Pablo quiere que la gente no se case. Al contrario, sería incongruente, porque él mismo que está diciendo acá que él quisiera que la gente fuese como él para tener, escúcheme, disponibilidad para servir al Señor. Es el mismo que escribe en 1 Timoteo 4 que en los últimos tiempos vendrán apóstatas, ¿verdad? Gente con falsa doctrina, y entre las enseñanzas de la falsa doctrina, ¿sabe cuáles están? Prohibirán ¿qué? Casarse. Entonces sería incongruente que aquel que dice que una de las enseñanzas de los herejes es enseñarle a la gente a que no se case, él esté enseñando lo mismo. Pues sería él entonces un hereje. Pero realmente, hermano, es su postura personal diciendo, quisiera, es un querer de él, más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio ¿qué? Dios te ha capacitado para aguantar o no aguantar. ¿El don de Dios? ¿Aguantar qué, pastor? Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno es, otra vez la expresión bueno de fuera quedarse como yo. Hay un énfasis, ya lo dijo en el 7. Pero si no tienen don de qué? Continencia. Continencia hay que contener sus deseos, sus pasiones de estar en intimidad con alguien, sus pasiones, sus deseos sexuales. No, pastor, yo no puedo estar solo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Cásate. Pues mejor es casarte. Fíjense que el versículo hermano 8 y 9 habla de lo que es bueno. Escuche. El versículo 8 habla de lo que es bueno. ¿Sí lo ve? Y después el versículo 9 habla de lo que es mejor. ¿Sí presta atención? ¿Tiene comprensión lectora? Habla de lo que es bueno en el 8. Bueno es que se queden como yo. ¿Por qué Pablo quiere que nos quedemos como tú? Vas a tener más disponibilidad para predicar el evangelio. No vas a tener una mujer ahí que te telefonea. ¿Dónde anda, amigo? ¿Cuándo llega? ¿Trae el pan? No, usted va a estar libre de eso. ¿Amén o no? No hay comida. Se acabó el gas. No tenemos agua. Se fue la luz. Pastor, yo no quiero tener ese problema. Pues quédate como Pablo, con la condición de que vas a dedicar tu vida a tiempo completo a servir a Dios. Amén. No, pastor, yo no quiero ni la carga de una familia, ni servir a Dios a tiempo completo. Tú no quieres pecar. Tú lo que quieres es delinquir, fornicar y acostarse con quien quiera. ¿Sí? ¿Está entendiendo?
Y es lo que Pablo está diciendo. Si te vas a quedar como yo, es porque el tiempo es corto. Mire ahí, versículo 29. Versículo 29. Está todo el capítulo 7, hermano. Versículo 28. Más también si te casas, ¿no qué? Y si la doncella se casa, la señorita, esperando que fuese doncella, ¿verdad? Lamentablemente muchas hoy no lo son. La doncella se casa, ¿no qué? No peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne, ¿sí? Porque van a despertar, van a alimentar esas pasiones que ahora tienen que satisfacer constantemente, como dice el versículo 2, 3, 4 y 5 del mismo capítulo. Y yo os lo quisiera evitar, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, hablando en general a la iglesia, que el tiempo es ¿qué, hermano? Corto. ¿Tiempo corto de qué? El Señor viene pronto, el mundo va a terminar, el tiempo se va a acabar, viene el Señor y sabe también quién viene, hermano. Viene el anticristo. Algunos estamos esperando al Señor, amén o no. Y otros están esperando al anticristo. Mire, el anticristo viene, amén o no. Amén. No quiere decir amén, pero es una verdad, el anticristo viene. Y Cristo también viene. Y Pablo lo tenía tan claro, dice, mira, el tiempo es corto, que no tengo tiempo para estar casándome. Porque Pablo estaba convencido que Cristo venía en sus días. Resulta que Cristo no vino en los días de Pablo, pero puede venir en nuestros días, amén o no. Y ahí Pablo dice, el tiempo es corto. Miren lo que dice inmediato. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no que. Uy, qué atrevido. Es una petición, una solicitud bien pesada. Ahora, entendiendo, hermano, estos versículos, hay un propósito con los solteros. En versículo 1, Pablo aconseja al soltero a que se abstenga. El deber del soltero, número 1, es abstenerse de la fornicación y de la inmoralidad. Bueno le sería al hombre, ¿no qué, hermano? No tocar mujer. ¿Y cuál es el beneficio, pastor, de abstenerse para el soltero? Una vida de qué? De pureza. Una vida de pureza es el beneficio. Pero hay un riesgo. Le dije que hay un deber, un beneficio y un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo si el soltero no logra abstenerse, no tiene el don de continencia, no puede contener sus pasiones? Y ¿saben? El riesgo es que falle a Dios, peque y ceda ante la tentación y fornique. No, pastor, yo no quiero fornicar a Dios. ¿Qué debes hacer entonces? Ahora, ¿cuál es el nuevo deber para el soltero? ¿Cuál es el nuevo deber? Versículo 9, lo vemos otra vez, hermano. Pero si no tienes, hermano, hermanita, hermanito, no tienes el don de incontinencia. Pastor, ¿y cómo sé que no lo tengo? Porque andas coqueteando con medio mundo. Porque muestras el colmillo, muestras el hambre, muestras las medias. ¿Sí está conmigo, hermano? Porque no te aguantas las ganas. ¿Sí? Porque tu carne y tienes el deseo de estar en intimidad con alguien. Pastor, un creyente, sí, eres carne. Y el Señor dice, mira, en vez de andar por allí coqueteando y jugando con fuego y con el pecado, mejor cásate. Y el matrimonio te va a traer otros beneficios en la área íntima, en la parte de intimidad. Pastor, ¿cuál es otro deber del soltero? Lo acabo de decir, casarse. El soltero debe casarse. Si no tiene ese don de incontinencia, si no tiene una vida consagrada a Dios, si no está dedicado a Dios al 100%, cásate, hermano, hermana, para que disfrutes de una vida de pureza y una limpia conciencia. ¿Y cuál es el riesgo? El mismo, ceder a la fornicación, ceder a la inmundicia, ceder a la inmoralidad. Hay otro deber, además de abstenerse del soltero. Versículo 7, miren lo que dice. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Y otra vez vuelve Pablo a hablar de la abstinencia. ¿Y cuál es el beneficio del soltero que se abstiene de tener una vida sexual, una vida íntima y promiscua y quiere vivir en pureza? ¿Cuál es el propósito y beneficio? Disponibilidad para servir a Dios. Disponibilidad. Joven, señorita, miren lo que dice el versículo 32 y 34. Quisiera pues que estuviese sin congoja, sin aflicción de la carne. El soltero, leamos todos juntos ahí, hermano. El soltero que tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo que. Pero hoy en día los solteros no quieren agradar al Señor. Los solteros quieren agradarse a sí mismos,
quieren agradar a otros, quieren agradar a las redes sociales, quieren agradar a la muchachita aquella, quieren agradar al muchachito aquel, ¿verdad? Quieren satisfacerse entre ellos porque el mundo les ha vendido una imagen de que es normal tener novia, besarse, tocarse, manosearse y acostarse. Eso es lo que vende este mundo, ¿amén o no? Amén. Si tú tienes ese pensamiento, es porque eres mundano. Y probablemente Cristo no habita en ti, pero si eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios te debe mover a tomar decisiones, a arrepentirte, a abandonar tu pecado y a comprometerte con Dios para vivir para Él, porque el soltero tiene cuidado, está dedicado a servir y agradar a Dios. Mire, muchos de los males y de las aflicciones de muchos adultos hoy en día es porque en su juventud no entendieron estos principios y pensaron que estaban viviendo la vida loca, con uno, con otra, disfrutando de la vida, y hoy por hoy no tienen ni familia. Hoy por hoy andan solos. Hoy por hoy sus hijos los cría otra gente, los cría hasta los extraños. ¿Amén o no? Amén. Porque el pecado, ¿sabes qué? Siempre paga mal. El pecado siempre paga mal. Y el mundo ideal, la familia ideal del Señor es un joven, una señorita que se conserva en pureza para Dios. Pero va a ser difícil, joven señorita, que tú te conservas en pureza para Dios si andas a solas, si andas en noviado, noviada. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Tarde o temprano tu carne va a ceder. Lo dice la Escritura. Proverbios, Corintios, lo hemos visto en varias partes. Pastor, entonces, ¿qué debe ser el soltero? O te abstienes y tienes la fuerza dada por Dios, el don y la capacidad dada por Dios para vivir en pureza y servirle a Él mientras estás soltero. O dices, como otros que son sinceros, y dices, pastor, yo quiero servir a Dios, pero solo no puedo, sola no puedo, tengo mucha hambre. Y te tienen hambre también. Entonces vamos a hacer una cosa, cásate y tu conciencia va a estar limpia y vas a poder satisfacer no solamente a la carne, sino también podrás servir con limpia conciencia. ¿Quién? Así de simple, hermano. Pero ¿sabes? Algunos no quieren ni una cosa ni la otra, no quieren comprometerse, no quieren agradar a Dios, quieren seguir viviendo su vida licenciosa, parecieran inconversos. Si es que no lo son, parecen impíos. ¿Amén o no? Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Pastor, y si hay impíos en la iglesia, arrepiéntase para que sea salvo. Quiero ir con los casados ahora. Versículo 2. Pastor, a nosotros nos toca algo hoy. Sí, antes de ir, sí. Pero a causa de las fornicaciones, Pablo está dando una solución. Note que cita porneia, el término fornicación porneia, ¿lo cita en qué? En plural. Ahora ya no es el caso del capítulo 5. En el capítulo 5 había ¿cuántos individuos involucrados? ¿Cuántos? De la iglesia. 1. Pero ahora en el capítulo 7 destapa más la olla y dice, hey, según lo que ustedes me han escrito, oigo, entiendo y comprendo que no solo es el fulano del capítulo 5. Dice, a causa de las que... Uy, hermano, no me diga, pastor, no lo había notado. No lo había visto, he pasado varias veces por allí y no lo había notado. Sí, el único fornicario no era el del 5. Había otros. En otros pisos también, el 6, el 10. No era del 5 nada más, ¿verdad? El fornicario. Sí, él estaba identificado porque su pecado se hizo público, pero otros pecaban solapadamente. Pero Dios sabía quiénes eran. Y ahí el apóstol Pablo se entera, mira, no es uno solo. Y hermano, así pasa con el pecado, estamos diciendo que se propaga, se reproduce. Y Pablo dijo, mira, la solución para los fornicarios, si es que son creyentes y quieren arreglar las cosas, hacer las cosas bien, es que cada uno tenga su propia ¿qué? Cásate. Y se acabó la fornicación, cásate. Ordena tu vida. Ordénate con esa hermana, con ese hermano. Por cierto, hermano, el matrimonio ideal para Dios no es el yugo desigual. ¿Está conmigo? Eso es para que me calle o para que siga. Para gasolina. Miren, 5 minuticos, hermano. Voy a decir esto. 5 minutos. El matrimonio ideal, la voluntad perfecta de Dios para el hombre y la mujer, es que ambos estén en el Señor. ¿Sí está conmigo? Que ambos sean creyentes. Le voy a decir algo, hermano.
Si se quiere enojar conmigo, enójese. Pero eso lo enseña la palabra de Dios. La bendición de Dios no reposa en el yugo desigual. Mientras usted lo procese, yo me tomo el agua. ¿Dónde dice eso la Biblia, pastor? La bendición de Dios no reposa en el yugo desigual. Segunda de Corintios 6, versículo 14. Segunda de Corintios 6. Tú que estás considerando casarte con el impío, con el hijo del diablo, porque el diablo sea tu suegro. Tú que crees que puedes tener novio o novia, de paso es inconverso. Tú que coqueteas o tienes una vida, escucha, impura y escondida con alguien que no es del Señor, o tú no eres del Señor, y esa persona además no es del Señor, pero la bendición de Dios no está allí. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 dice, no, es un mandato, no, es autoritativo, no, es explícito, no, es absoluto. No, es la voluntad de Dios, hermano. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios es santo y este principio no ha cambiado. Se lo dijo Israel allá en Deuteronomio 7. Hey, cuando entras a la tierra, no quiero que emparentes tus hijos con las hijas de ellos. Y ni tus hijas con las hijas de ellos, con los habitantes de esos pueblos. No unáis en yugo desigual. ¿Por qué, pastor? Porque Dios le dijo que ellos deberían el corazón de sus hijos a sus dioses. Lo mismo sucede. No una es en yugo desigual con los incrédulos, porque, y mira todos los sinónimos que utilizan, qué compañerismo, es decir, qué participación, qué asociación tiene la justicia que mora en el creyente con la injusticia que mora en el no creyente. Ninguna, no hay ninguna asociación. Segunda pregunta, ¿y qué comunión? Coinonía, está hablando de coinonía. ¿Qué coinonía? La luz que mora en el creyente con las tinieblas que hay en los creyentes. ¿Y qué concordia? Concordia habla de acuerdo. ¿Qué concordia? Habla de compromiso. ¿Qué compromiso hay entre Cristo y el diablo? Hermano, si un creyente se casa, imagínate la ceremonia de la boda, ¿verdad? Debería ser así. Ahí está el creyente en el altar esperando a la que va a ser su esposa, pero su esposa no es creyente. Y normalmente, ¿quién trae a la esposa? El padre, y viene el diablo trayéndole. Y está Cristo ahí con el hermano. Y después el diablo y Cristo. ¿Puede ser posible ese ser? No. Es lo que Pablo está graficando. Es imposible que el diablo y Cristo se pongan de acuerdo para que el creyente y el incrédulo convivan. Imposible. Imposible. Mira lo que dice la Biblia. ¿O qué parte el creyente con qué? Mira, algunos ya hasta los ojos ya no lo tienen para leer, hermano. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16 es contundente. ¿Y qué acuerdo? ¿Sabe qué significa la palabra acuerdo, hermano? La estaba mirando, la había olvidado y refresqué la memoria. La palabra acuerdo del griego, ¿saben qué significa? ¿O qué voto que me comprometa? Voto. ¿Quiénes son los que hacen el voto ante Dios en el altar? ¿Quiénes son los que hacen el voto? Los esposos. ¿Sí? Hacen un voto, un compromiso, un pacto. La palabra voto y pacto es acuerdo. Es decir, ¿qué pacto, qué acuerdo, qué compromiso hay entre el templo de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios, hermano? El cuerpo del creyente. ¿Eso sabe qué está diciendo? El cuerpo del creyente, 1 Corintios 6 lo aprendimos, está unido aquí, hermano. Somos uno en espíritu con el Señor. O uniremos el cuerpo del creyente a una ramera, dijo Pablo, con el impío. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y la respuesta sería, ningún acuerdo. No me diga, pastor, pues sí le digo. Sin duda alguna, Dios no bendice eso. Y aunque formalmente ante los hombres puede existir un documento que diga que está casado o casada, sí, ante los hombres formalmente, a liberar la conciencia, ante Dios ahí no está la bendición. ¿Sabe por qué? Porque va a ser una pugna diaria entre luz y tinieblas. Una lucha entre luz y tinieblas. Pastor, ¿y qué hago? Bueno, trate de ganar a su esposo, trate de ganar a su esposa inconversa, sea de influencia, sea de luz,
O pídele al Señor que lo mate. ¿Amén o no? Eso era para que se despertara. Ahora, sígueme acá. Bueno, usted quiere seguir teniendo al diablo de suegro, ¿verdad? Podría ser libre. Ahora, terminamos con esto. Sí, nos reímos, pero ¿sabes? Es algo serio. Ahí en la Biblia. Le estoy mostrando evidencia bíblica, argumentos. Y si usted quiere enojarse con Dios. Pues. Y sabe, el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, en tomar malas decisiones, en dejarnos llevar por nuestras pasiones y deseos, amén o no. El casado, hermano, tiene un deber, versículo 2 y versículo 4, un deber conyugal, de intimidad. El casado, ahí no está hablando de la edad que tengan, aquí está hablando del casado, los que están casados, los que están en matrimonio, dice el versículo 3, el marido cumpla. Congelado o no congelado, marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido, esperando que no se congele y no le duela la cabeza. La mujer no tiene, escucha el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio, ¿qué está hablando, hermano? Literalmente, ¿de qué está hablando, hermano? Está hablando de la intimidad, lo que estábamos leyendo en Proverbios 5. Proverbios 5 está aquí, hermano, la mujer no tiene potestad, no tiene derecho, no me diga, no, mira, del día que te casaste y te comprometiste, tu cuerpo le pertenece a tu esposo y el cuerpo de tu esposo, lo quieras o no, te pertenece. ¿Lo quieras o no? Está congelado. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Escuche, si ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la que. No os neguéis, otra vez un buen dato, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. Ahora, note este dato, hermano, está interesante. A no ser por algún tiempo de mutuo, ¿qué? Para ocuparos sosegadamente en la ¿qué? Ahora le hago una pregunta. ¿Quiénes son los que oran? ¿Quiénes son los que oran, hermano? Quiere decir que aquí está hablando de un matrimonio donde ambos son ¿qué? Usted no puede orar con el impío. El diablo no ora. El hijo del diablo no ora, hermano. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Juan 9:31. ¿Se dan cuenta, hermano, que vivir una vida devocional en pareja es casi o literalmente imposible si una de las partes es fiel? El contexto del versículo 2, escuche, el contexto del versículo 2 al versículo 6 está hablando de matrimonios cristianos. Y el consejo hasta de Pablo es, hey, ustedes pueden abstenerse de la intimidad en mutuo acuerdo, no porque están peleados, no porque están ocupados, no porque están viajando, no porque están cansados, no porque... y enfermo, pastor, bueno, puede ser, ¿verdad? No porque el semáforo esté en rojo, ¿verdad? Bueno, sí, pues claro que sí, está en rojo el semáforo. Pero dice acá, hermano, que la abstenencia debe ser porque van a elevar su vida devocional a otro nivel. Están buscando la comunión, la dirección de Dios. Pero mire, hasta en eso, el Pablo dice, mira, no te pongas muy espiritual. Porque puede ser peligroso para tu vida matrimonial. No te pongas muy espiritual. Por eso dijo Salomón, mira, dice ya en Eclesiastés, ser muy justo, ser muy recto tampoco es muy bueno. ¿Sí lo han leído? Es decir, en otras palabras, más hay un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio. Y Pablo le está diciendo al matrimonio cristiano, sí, qué bueno que tengas un plan de lectura con tu esposa, hermano. Qué bueno, hermanas, que animes a tu esposo, porque a él le cuesta leer la Biblia y hay que empujar al hombre, ¿verdad? Qué triste, hermano, que son las mujeres cristianas las que tienen más devoción y compromiso con Dios que los hombres cristianos. Silencio, ¿verdad? Y ahí está, en mutuo consentimiento. No, mira, amor, vamos a orar, vamos a estudiar juntos este libro, vamos a estudiar Cantares, vamos a estudiar Filipenses, vamos a tomar un tiempo. Y se pusieron tan espirituales que tienen un mes que... nanay. No, aquí estamos en oración y ayuno. Y Pablo dice, no seas menso, no seas torpe, dice allí, y volver, mira el imperativo, el verbo volver está en imperativo, es una orden. Versículo 5 al final, y volver a juntaros en qué, hermano. Dice, unirán y serán una sola, ¿qué, hermano? Carne. Volver a juntaros en uno para que no os tiente, ¿qué cosa, hermano? Satanás. Satanás no es el destructor, Satanás es el tentador. Satanás no destruye el matrimonio, lo destruimos nosotros, hermano.
Él solamente coloca ahí las oportunidades, las propuestas. Y Satanás, hermano, que anda alrededor como león, ¿qué, hermano? Está diciendo, oye, mira, esta gente sí ora, pero tiene rato que nada. Y ahí en el trabajo, a tu esposo, ahí está, ¿verdad? Una mujer de Potifar, simpática, con hambre. Y él tiene rato que no come. Así es, hermano. Y después, ¡ay, qué hombre! ¡Ay, no, todos son los perros! ¿No tenía hambre? ¿No lo cuidaste? ¿Para qué estamos orando, pastor? ¡Qué bueno! Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la... Y no estoy justificando, hermano, pecado, pero escuche. Volver es algo mutuo, es algo de responsabilidad. Mire, quiero aclarar, es que este tema, hermano, el matrimonio, escúcheme, el matrimonio, hermano, no es una responsabilidad. He escuchado erróneamente gente decir, no, esto es un compromiso 50 y 50. Falso. Sáquese ese chile, no es 50 y 50. Es 100-100. ¿Sí lo entienden?